un saludo para todos los alumnos, los profesores y todas aquellas personas que se interesan por nuestras clases de español. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el párrafo. En la clase anterior lo iniciamos, trabajamos su estructura, la idea central. Bueno, hoy partiendo de este contenido, pues vamos a trabajar otras ideas fundamentales para estructurar correctamente un párrafo y por supuesto que ustedes hagan una redacción satisfactoria en su prueba. Entonces ya les presento el asunto. Dice el párrafo, sus cualidades, la coherencia práctica. Bueno, ya recordamos en la clase pasada cómo estructurar un párrafo teniendo en cuenta su idea central, las principales, la secundaria, qué decir, cómo decirlo. Fíjense que esto es un proceso complejo, pero no es difícil, se aprende y ejercitándola más todavía. Bueno, en esta clase vamos a trabajar las cualidades del párrafo, o sea, qué cualidades, qué características debe tener un párrafo para que sea un magnífico párrafo, para que cumpla el concepto de párrafo. Y dentro de ella vamos a ver la coherencia y alguna práctica que la haremos aquí y otra con sus profesores en el aula. Entonces, ante todo, vamos a ver la palabra del día de hoy, que es la palabra verter. Sí, es verter, que significa derramar líquidos. Y además significa derramar cosas menudas y también significa traducir de un idioma a otro. Esta es la palabra del día, observen cómo se escribe y a partir de ahí incorpórenla a su vocabulario activo. Habíamos dejado en la clase anterior una actividad independiente relacionada con la idea central, que la determinaran y que dijeran si estaba implícita o explícita. Vamos a hacer su revisión conmigo aquí, a ver cómo quedó. Entonces el texto dice así. Los artículos tienen como objetivo analizar, comentar, enjuiciar, argumentar asuntos de la más diversa índole, sociales, políticos, económicos, científicos, culturales. Este tipo de trabajo es una de las labores periodísticas de mayor exigencia y complejidad, por lo que requiere de sus autores elevado nivel cultural y un alto grado de especialización y profesionalidad. Es el texto que mandamos a trabajar en la actividad independiente. ¿Cómo pudiera quedar la idea central elaborada? Pudiera quedar así. Los artículos periodísticos pueden tratar diversos temas con alto grado de profesionalidad y cultura. Y está la idea central implícita. Quiere decir que ustedes tuvieron que elaborarla a partir de la comprensión de ese texto. Fíjense que dije que no había una única manera de enunciar la idea central, que lo fundamental es saber apreciar lo que es esencial de lo que no lo es. Recordemos que el párrafo es una unidad portadora de significado de forma coherente y que el que escribe o habla tiene una finalidad o intención comunicativa, que puede ser explicar, criticar, convencer, argumentar, pero que siempre tiene que tener coherencia y tiene que tener unidad. Vamos a retomar este párrafo de la actividad independiente para analizar cómo se dan estos dos aspectos en él. Volvemos a retomar el texto. Lo tienen ustedes en su libro. ¿Cuál es el tema? Me van a decir inmediatamente que los artículos, perfectamente. Fíjense, ¿qué se dice de estos artículos? Que tienen como objetivo analizar, tienen como objetivo comentar, tienen como objetivo enjuiciar, argumentar asuntos de la más diversa índole. Inmediatamente aquí se abre una aclaración. ¿Quién me lo dice? El guión. Esos asuntos pueden ser de índoles sociales, políticos, económicos, científicos, culturales. Bien, vamos a ver en la segunda parte. En la segunda parte dice que este tipo de trabajo, bueno, ya lo leímos. Vamos a ver, lo que quiero que me digan es, en esta segunda parte del texto, ¿cómo están representados los artículos que estaban en la primera parte? Cuando decimos,
este tipo de trabajo. Están representados mediante un sintagma nominal que se refiere a los artículos. ¿Y qué se dice? Bueno, que es una de las labores periodísticas de mayor exigencia y complejidad. Por lo que, y yo pienso que esta primera oración se relaciona con esta segunda mediante este conector. Por lo que es un conector que indica consecuencia. Por lo tanto, si es complejo, ¿qué requiere? Requiere de sus autores. ¿Quiénes son sus autores? Sus, que es un pronombre posesivo, los autores de este tipo de trabajo, de estos artículos, serán los periodistas. Elevado nivel cultural y fíjense que aquí tenemos un conector que es la conjunción y, que es una conjunción copulativa y que me va sumando ideas, además de un elevado nivel cultural y un alto grado de especialización y profesionalidad. Entonces, observen cómo en este párrafo todas las ideas giran alrededor de la idea central que ustedes enunciaron en su trabajo independiente, que los artículos periodísticos pueden tener diversos temas, que es de la primera parte y de esta segunda parte, y que tienen un alto grado de especialización, de profesionalidad, de cultura. Entonces, uniendo las dos partes, se elabora así esta idea central implícita. Entonces observen cómo aquí vemos todas estas oraciones que te van portando juicios, son portadores de juicios, mediante lo que comunica cada uno, porque aquí lo que nos están es informando. Y todas se ajustan coherentemente, fíjense, sin desviarse del tema, y todas están girando alrededor de esa idea central implícita. Vamos entonces a pasar a este segundo texto. Dice, José Martí incursionó en casi todos los géneros literarios. La poesía, la crítica literaria, la narrativa, el ensayo y el periodismo. En este último se destacó por la agudeza de pensamiento, por la claridad y valentía al emitir sus opiniones y por su lucidez y honestidad intelectuales al abordar diversos temas de interés. Les pregunto, ¿cuál es la idea central de este texto? ¿Está implícita o está explícita? La idea central se encuentra en el texto, efectivamente. Pueden mencionarla, pueden escribirla en su libreta. José Martí incursionó en casi todos los géneros literarios. Esa es la idea central. Ahora observen cómo después de la idea central hay presencia de qué signo de puntuación. De los dos puntos. Y los dos puntos, ¿qué me están comunicando aquí en este texto? Que hay una enumeración, fíjense, se anuncia una enumeración de cuáles son esos géneros literarios. La poesía, la crítica literaria, la narrativa, el ensayo, el periodismo. Aquí tenemos un punto, en este punto hay un semidescenso de la voz. Lean, una semicadencia. ¿Qué te dice ese punto? Que la idea primera está completa, pero inconclusa. ¿Por qué? Porque continúa la idea en el otro enunciado. ¿Cómo comienza ese otro enunciado? Fíjense que creo que comienza haciendo referencia al último género literario cultivado por él. ¿Cómo dice? Este último es un sintagma nominal. Este último se refiere ¿a quién? Al periodismo. Dice, se destacó, en este último se destacó por la agudeza de pensamiento, por la claridad y valentía al emitir sus opiniones y por su lucidez y honestidad. Sus opiniones, ¿dónde está la presencia de Martí? Aquí, en el pronombre sus, que su antecedente es Martí, y su lucidez, su, que su antecedente es el concepto que ya dije anteriormente, que es Martí, que es su lucidez y su honestidad intelectuales al abordar diversos temas. Entonces, observen cómo en este texto todas las ideas que aparecen se ajustan a la idea central y que la idea central está explícita, que podemos decir que este texto tiene perfectamente unidad,
que es la cualidad que nos permite comprender sin confusión el texto. ¿Está claro aquí? Vamos a pasar a este otro, a ver qué dice. José Martí es un periodista singular, hombre de extrema sensibilidad lírica, desde su propia condición de poeta, y muy informado, alcanzando niveles de actualidad que no ignoraron la sólida formación clásica. Vamos a ver en este texto, ¿de quién se habla? De José Martí, efectivamente. Bien, ¿qué se dice de él? Vamos a marcar lo que se dice de él. Ustedes pueden ir desmontando el texto, no tienen que copiarlo para ahorrar tiempo. Bien, vamos entonces a ir desmontándolo. ¿Qué se dice de él? Lo primero que se dice que es un periodista singular. Después se dice que es un hombre de extrema sensibilidad lírica. Y después se dice que es muy informado. Bueno, ¿cómo pudieron ustedes resumir o cómo pueden resumir ustedes toda esa información de este texto? ¿Cómo lo pueden hacer? Pudieran decir las cualidades de Martí como periodista. O pueden decir Martí periodista. Con un sintagma nominal, con una oración pudiera ser Martí es un periodista excepcional. Bien, así se puede enunciar esta información. Entonces, esta idea central, ¿cómo está? Implícita. Y aunque está implícita, fíjense cómo hay una unidad en este texto, porque todas las características martianas van a decirnos, van a comunicarnos que Martí, las cualidades de Martí como un periodista excepcional. Si todo texto tiene una idea central y tiene ideas secundarias que tributan a esa idea central sin desviarla una de la otra, entonces podemos decir que este texto tiene unidad. Cuando un párrafo tiene unidad, observen, un párrafo tiene unidad cuando todas las oraciones giran en torno a la idea central, como vimos anteriormente. No se desvían. Si esto sucede, se incurriría en errores como los siguientes, que es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Errores que atentan contra la unidad. Mira, muchas veces se pierde la idea central, esto se hace cantidad. ¿Por qué? Porque esto se manifiesta mediante la derivación de un tema a otro u otros temas. Y al final encontramos ideas que no tienen ninguna relación con la idea central. Entonces no sabemos cuál es. Y esto lo hacemos inconscientemente porque tenemos que pensar qué vamos a escribir y cómo escribirlo. A veces repetimos la idea central. Bueno, esta repetición de la idea central es que colocamos la idea central y después colocamos otra idea que lo único que tiene son unas ligeras variaciones en el vocabulario, pero es la misma, más bonita, un poquito más sencilla o menos sencilla, pero es lo mismo. ¿Por qué se puede dar esto? Porque a lo mejor no tienes idea de qué vas a escribir sobre el tema. No sabes del tema que vas a escribir, a veces no tienes vocabulario para hacerlo, y entonces esas son las causas que propician que hay una repetición de la idea central y muchas veces se hace. La otra es la fragmentación de la idea central, que es esa misma repetición de la idea central, pero en párrafos distintos. Y entonces vemos por último cómo la idea central se queda inconclusa. ¿Por qué razón? Porque no precisamos qué queremos decir previamente. Entonces, hay que jerarquizar una idea, yo tengo que saber qué voy a decir, esa es mi idea central. Y entonces de ahí me pierdo en aclaraciones, de aclaraciones en aclaraciones, de oraciones subordinadas y al final no sale la idea central. Bueno, estos son los principales errores que atentan contra la unidad. Y si el párrafo pierde unidad, usted no entiende lo que quiere decir. Recuerden que ustedes van a trabajar para una prueba, en una prueba para una persona que es un destinatario que no los conoce, que los va a calificar y tienen que trabajar lo más claro posible en cuanto a la unidad y en cuanto a la coherencia. Fíjense que también a la unidad
como habíamos dicho anteriormente, los ayudan otros elementos gramaticales, como son el pronombre, que los vieron ustedes que el pronombre hace referencia a un concepto ya expresado. Bien, vamos a ver qué es la coherencia. La coherencia es el orden lógico y el adecuado enlace entre las palabras y oraciones que conforman un párrafo. Fíjense que habíamos dicho que si hablamos de unidad, estamos hablando también de coherencia. Y habíamos dicho que también la unidad puede ser ayudada por los pronombres, que reproducen un concepto ya expresado, y que el pronombre sirve para atar significativamente el texto, para relacionar ideas, como lo vimos en los párrafos anteriores, y a eso es lo que llamamos coherencia. Esta función de atar, de relacionar, también la pueden realizar quienes, las conjunciones, las preposiciones, los adverbios, que simplemente evidencian a qué realidad se hace referencia y con qué objetivo. Y para graficar la coherencia, yo les presento el siguiente texto. Observen. José Martí luchó incansablemente por la independencia de Cuba. Dice que entregó su vida a ese esfuerzo. Él no pensaba en sí mismo, sino en el futuro de su país. Observen bien ese texto y vamos a analizar cómo se presenta la información en él. Este texto comienza con un sujeto expreso, y que ese sujeto expreso es el tema. Bien, ese tema en el resto de las oraciones continúa evidenciándose con la utilización, por ejemplo, de un elixis. Observen, José Martí luchó incansablemente por la independencia de Cuba. Entregó, ¿quién entregó? José Martí. Entonces hay un sujeto omitido, hay un elixir del sujeto. Ahí está representado ese tema. También está representado cuando dice, él no entregó su vida, en el pronombre su. Su vida es la vida de Martí, a ese esfuerzo. ¿Dónde está representado también? En el pronombre personal él, que es un sustituto de José Martí. Él no pensaba en sí mismo, y sí es un pronombre que se refiere a él, a Martí, sino en el futuro de su país, y su es el país de Martí. Entonces fíjese cómo a este conjunto ordenado de ideas que determinan su relación, su sucesión y realizaciones es a lo que nosotros llamamos coherencia. Es decir, es el orden lógico, el enlace entre las palabras y oraciones que conforman este párrafo. Fíjense cómo hay una información que es conocida, que es José Martí, y que se vincula a una información nueva, porque fíjense cómo en cada oración hay una información nueva, no hay repetición, no hay fragmentación, todo gira alrededor de la misma idea. Por eso es que a lo largo de estas oraciones se integran perfectamente en una coherencia textual y en una unidad, porque el texto va progresando. Cuidado con el pronombre su, porque el pronombre su como referente usted tiene que saberlo utilizar, porque si no lo sabe utilizar correctamente, entonces incurrimos en algunos errores anfibológicos como el que les voy a presentar. Observen, el asesino mató al hombre en su automóvil. Su, aquí hay un empleo anfibológico oscuro del su, porque no se puede determinar cuál es el antecedente, en el automóvil del hombre o del asesino. Fíjense, entonces, ¿cómo debemos decir? Bueno, de esta manera. El asesino en su propio automóvil mató al hombre, si es el automóvil del asesino. Si es del hombre, decimos, el asesino mató al hombre en el automóvil de este último, y este último es el hombre. Bueno, hemos presentado estas dos cualidades de unidad y coherencia en textos en prosa. ¿Y qué creen ustedes si les presentamos un texto en verso para analizar estas dos cualidades tan importantes? Observen.
el texto de José Martí tomado de los versos sencillos que dice: mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Vamos a analizarlo. El tema es mi verso, o sea, el verso martiano. Ahora, ¿qué se dice de él? ¿Pueden ustedes ir analizándolo junto conmigo? Bueno, se dice primeramente que es de un verde claro. Observen cómo este verso oración se encuentra dentro de una oración de predicado nominal. Y el primer núcleo es de un verde claro. Observen que no es verde ni es claro, es de un verde claro. ¿Cómo diríamos esta cualidad con las palabras nuestras? Si su verso es de un verde claro, ¿cómo será ese verso? Esperanzador, armónico, lleno de vida, fresco. Y entonces aquí tenemos una conjunción que suma al otro núcleo de ese predicado nominal y que me da otra característica del verso martiano, de un carmín encendido. Bueno, ¿y por qué carmín encendido? Porque es el sentido del sacrificio del poeta, del dolor, porque es un verso vehemente, fuerte, apasionado. Entonces fíjense cómo aquí, mediante dos complementos preposicionales que constituyen el núcleo de esa oración atributiva, pues me está dando dos características del verso martiano. Mi verso es un ciervo herido. ¿Cómo dice Martí que es su verso? Un ciervo herido, perfectamente. La palabra siervo es el núcleo de este predicado nominal. ¿Por qué siervo? Bueno, por la delicadeza y porque el siervo se nutre y se refugia en la naturaleza, porque dice que busque en el monte amparo. Herido, pues que es el color de la sangre, por lo tanto es la vehemencia, la fuerza. Y aquí tenemos otra característica del verso martiano. Ahora, ¿cómo podríamos enunciar nosotros la idea central de este texto? Simplemente, ¿cómo es el verso martiano? Mi verso es, cualidades del verso martiano, esperanzador, pero además de esperanzador y fresco, fuerte, además natural, que se refugia en la naturaleza, porque la naturaleza es un motivo para Martí. Recuerden el momento en que él escribe los versos sencillos. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo se dice esto? Bueno, ustedes me dirán que se dice de una forma lineal. Fíjense que es una sintaxis lineal. Sintagma nominal sujeto más sintagma verbal predicado. Este orden regular de la sintaxis, que es el orden lineal regular de la sintaxis, es muy bueno. ¿Por qué? Porque favorece que el mensaje del texto llegue con facilidad. Es precisamente por eso son sus versos sencillos. Bien, y entonces fíjense cómo lo dice mediante oraciones atributivas que me van calificando el verso martiano. Hay unidad y hay coherencia. Bueno, después de analizar estas dos cualidades tan importantes del párrafo, nos falta una que la haremos en la próxima clase. Ustedes pensarán ya más despacio en cómo hacer un párrafo y cómo estructurarlo. Fíjense que ustedes en la prueba les piden más de un párrafo, pero tienen que saber hacer un párrafo, porque usted en el párrafo tiene que saber cuál es la relación de las oraciones dentro de ese párrafo. Y cuando vayan a elaborar el siguiente párrafo con el punto y aparte, entonces tienen que saber también estructurar ese segundo párrafo, pero además tener en cuenta la relación que existe entre el primer párrafo y el segundo párrafo. Por lo tanto, todo esto es muy importante. Recuerden que la expresión, el pensamiento es más rápida que la expresión, pero que nuestra lengua tiene un carácter lineal. Por eso hay un viejo proverbio de redacción que dice, primero una cosa y después otra. Hay que pensar y pensar bien, despacio y ordenadamente para poder organizar nuestro texto. Bueno, vamos a ver esta actividad que les propongo, a ver qué pasa. Yo quiero que determinen si la siguiente secuencia de oraciones constituye un texto. No tienen que copiarlo, pueden hacerlo junto conmigo. Dice la primera, José Martí se destacó como periodista.
Dice la segunda oración, desde fines del siglo XIX y hasta la fecha son numerosas las figuras del ámbito latinoamericano que se han destacado en el periodismo. Después dice, Martí fue un periodista excepcional. Y por último, el periódico incluye artículos y las llamadas secciones informativas. ¿Creen ustedes que este grupo de oraciones así constituye un texto? Pues claro que no constituye un texto. En primer lugar, ¿por qué? Pueden ir tomando nota. No se determina, observen, una idea esencial. Se desconoce la intención del hablante, ¿cuál es? No se sabe qué es lo que él quiere destacar, no jerarquiza una idea. Primeramente me habla como Martí periodista. Después habla de los numerosos periodistas latinoamericanos que se han destacado. Después vuelve a retomar a Martí con una de sus cualidades, excepcional periodista. Y por último, habla del periódico que incluye artículos y las llamadas secciones informativas. ¿Aquí hay coherencia? Claro que no hay. ¿Hay unidad? Claro que no hay unidad. Bueno, entonces esto es lo que llamamos no texto, porque esto no puede constituir un texto porque no está ordenado ni enlazado correctamente. Vamos a pasar a otra actividad que se las dejo para que ustedes las hagan con sus profesores. Integra las siguientes ideas en un párrafo. Yo les doy esta como idea central y además les propongo estas dos primero. Pueden copiarla. Y las últimas ideas son las siguientes. Bien, como han visto, saber estructurar correctamente un párrafo es fundamental. Saber que un párrafo debe tener unidad y cohesión y coherencia para entenderse bien, para entender su mensaje, es fundamental. Coherencia y unidad van de la mano. Entonces, en la próxima clase vamos a estudiar la otra cualidad del párrafo que también es fundamental, que es el énfasis. Pueden ir investigando con sus profesores ya sobre esto. Y yo me despido hasta un próximo encuentro.